Buenas a todos, espero estén increíbles, hoy traigo el CAP 13. Espero que les guste, y sin más nada que decir, que empiece el CAP. CAP 13. Orígenes. Hay horrores tan profundos que solo a través de la pérdida de uno mismo se puede vislumbrar la verdadera naturaleza de la bestia, y de lo que queda de hombre. H.P. Lovecraft. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de Rebecca y el goteo de sangre, un sonido macabro que resonaba como un tambor fúnebre. Marcus, el creador, yacía derrotado, su cuerpo inerte, una caricatura patética del genio que alguna vez fue. Pero la verdadera amenaza, la verdadera evolución, acababa de despertar dentro de Lucius, una entidad que iba más allá de la comprensión humana. Lucius se puso de pie, sus músculos tensos, una energía desconocida recorriendo sus venas. Su mirada, antes perdida en la oscuridad de la sala, ahora ardía. Sus ojos carmesíes brillaban como brasas incandescentes, no solo por la transformación que lo consumía, sino por una necesidad primal, una promesa de un poder aún mayor, de una transformación ineludible. Un gruñido bajo y gutural escapó de su garganta, resonando en la caverna. Rebecca dio un paso atrás, su mano instintivamente buscando el arma, aunque sabía que era inútil. Lucius, ¿qué te está pasando? No, no te ves bien. Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino por la angustia. Esto no era lo que había esperado, pero mientras el presente se retorcía en una nueva y aterradora realidad, la mente de Lucius se precipitaba, sin previo aviso, hacia un abismo de recuerdos, un torbellino incontrolable de imágenes y sensaciones que se habían mantenido ocultas, suprimidas en las profundidades de su subconsciente, hasta ahora. Las últimas palabras de Marcus, lo lograste, sujeto 7, resonaron en su conciencia, no como simples sonidos, sino como una llave que desbloqueaba una marea de fragmentos olvidados, dispersos y dolorosos. El brillo rojizo de sus ojos se intensificó, no solo por la mutación viral que lo transformaba, sino por la furia contenida, antigua y fría, que brotaba de las profundidades de su ser, una ira que no le pertenecía del todo, pero que ahora sentía como propia. De repente, la oscuridad opresiva de la caverna se desvaneció, reemplazada por el blanco cegador de un laboratorio. Un laboratorio aséptico, frío y estéril, donde el eco de sus propios gritos infantiles, llenos de terror y desesperación, aún resonaba en las paredes metálicas. Vio una cama de metal, pulcramente hecha, pero equipada con gruesas ataduras en sus muñecas y tobillos. Y a su lado, otra cama idéntica, ocupada por un rostro familiar, un rostro de inocencia infantil desfigurado por el terror. El de su hermano, con los ojos muy abiertos y vidriosos. Lucius. No me dejes. La voz de su hermano, aguda y desesperada, perforó el velo del tiempo, no como un mero eco lejano, sino como una vivencia palpable, tan vívida que Lucius sintió el tirón de la mano pequeña y temblorosa que intentaba aferrarse a la suya. Era una imagen que había intentado enterrar bajo capas y capas de años de amnesia selectiva, una cicatriz profunda en su alma que se negaba, con cada fibra de su ser, a sanar. Su padre biológico, un hombre de sombras, vicios y una moral tan corrupta como el aire de Raccoon City, los había vendido. A ellos, a sus propios hijos, como si fueran meros objetos, como si fueran ganado, a la corporación Umbrella. El dinero sucio, el alcohol que empañaba su juicio, las deudas impagables, todo lo había llevado a esa traición imperdonable, un acto de inhumanidad que Lucius ahora revivía con una claridad desgarradora. Lucius recordó el olor a licor rancio y tabaco en la ropa de su padre, la forma en que sus ojos, normalmente esquivos, se desviaban aún más cuando les mentía sobre un emocionante viaje al campo o unas vacaciones inolvidables. Será divertido, chicos. Unas vacaciones diferentes, ¿no les parece? Había prometido, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos vacíos, una mueca que ahora Lucius reconocía como el preludio de una pesadilla. Pero el vehículo que los esperaba no era el coche familiar. Era una furgoneta oscura, con las ventanas tintadas y sin ningún tipo de identificación, custodiada por hombres de trajes grises y rostros inexpresivos, tan fríos como la muerte misma. El recuerdo de las manos ásperas y fuertes de aquel hombre, empujándolo sin piedad hacia el interior claustrofóbico, aún le quemaba la piel con un fuego inextinguible. Su hermano, con los ojos grandes y llorosos que se aferraban a Lucius como su última ancla en un mar de incertidumbre, suplicaba en silencio por una salvación que nunca llegó. No quiero ir, Lucius. Tengo miedo. Había gritado su hermano, su voz infantil ahogada por el ominoso cierre de la puerta metálica. Lucius, apenas un niño de 5 años, había intentado inútilmente protegerlo, de pie frente a él, pero la fuerza bruta de los hombres de Umbrella era superior, implacable. Suéltenos. Déjenos ir.
Había chillado Lucius, golpeando los brazos de los hombres, su voz pequeña pero llena de una furia infantil que ellos ignoraron por completo. Luego, el encierro. El laboratorio. No era solo un lugar físico. Era un purgatorio de sufrimiento, un infierno blanco y aséptico. Meses, quizás años, que se difuminaban en una interminable sucesión de dolor. Cada día era una tortura metódica. Agujas que perforaban su piel una y otra vez, dejando marcas púrpuras y moratones. Tubos transparentes que drenaban y rellenaban su sangre, mientras los científicos registraban cada reacción. El constante y ensordecedor zumbido de la maquinaria, un coro macabro que acompañaba el olor metálico de la sangre, un hedor que nunca parecía desaparecer del aire, impregnando cada rincón del lugar. Él y su hermano eran meros números, los sujetos 7 y 8, conejillos de indias en la obsesiva búsqueda de la perfección biológica del Dr. James Marcus. El progreso científico requiere sacrificio, les decía una voz fría y monótona a través de los altavoces, la voz inconfundible del Dr. Marcus, desprovista de toda empatía. Ustedes son los cimientos de un nuevo mundo, la base de una evolución que purificará a la humanidad. Habían sido inyectados con variantes cada vez más potentes del virus progenitor IT, observados con una fría curiosidad, estudiados como especímenes, sus cuerpos jóvenes transformándose lentamente, a menudo de forma dolorosa, bajo la cruel manipulación genética. Lucius recordó las noches de fiebre alta que los hacían delirar, las convulsiones violentas que los sacudían hasta los huesos, dejándolos exhaustos y adoloridos. Las pesadillas que se sentían más reales que la propia vigencia, donde monstruos sin rostro, con garras afiladas y ojos vacíos, los perseguían por pasillos interminables y laberínticos de su propia mente. Su hermano, en la cama contigua, a menudo lloraba en silencio, un sollozo ahogado que intentaba ocultar, y Lucius, a pesar de su propio dolor y agotamiento, intentaba consolarlo con palabras vacías, sabiendo en lo más profundo de su ser que no había consuelo real en ese infierno. Todo estará bien, susurraba, una mentira que apenas se creía a sí mismo, mientras sus pequeñas manos intentaban secar las lágrimas de su hermano. La mente de Lucius se aferró a un detalle crucial, un punto de inflexión en la pesadilla. La imagen de una fuga. No una fuga planeada, una estrategia cuidadosamente orquestada, sino un estallido repentino y brutal de caos. Las alarmas ululando en un sonido ensordecedor que perforaba sus tímpanos. Las luces rojas parpadeando frenéticamente, tiñendo los pasillos de un color sangriento y ominoso. El sonido de disparos y gritos, no solo de los científicos presas del pánico, sino de criaturas que se liberaban de sus contenciones, de experimentos que salían desastrosamente mal. Un desorden que había coincidido, de forma terrorífica, con la muerte inicial de Marcus, aunque ahora, en su mente confusa y desgarrada, Lucius sabía que Marcus no había muerto realmente, sino que había renacido, fusionado de manera grotesca con su creación más preciada, la reina sanguijuela. Fue en medio de ese pandemonio infernal, con el laboratorio colapsando a su alrededor, que él, un niño deformado por los experimentos, pero dotado de una fuerza y una agilidad antinaturales, logró escapar por pura voluntad de supervivencia. Corre, Lucius. Corre. No mires atrás. La voz de su hermano, débil por el miedo pero clara en su urgencia, lo impulsó. Lucius lo vio por última vez, atrapado bajo escombros humeantes, una masa de sanguijuelas negras y viscosas arrastrándose sin prisa, pero imparables, hacia él. El horror más puro lo había paralizado por un instante, la imagen grabada a fuego en su alma, pero el instinto de supervivencia era más fuerte, más imperativo que cualquier otro sentimiento. No estaba seguro si lo había visto escapar, o si había sido una ilusión nacida de la desesperación más profunda, un cruel mecanismo de defensa que su mente había creado para protegerse de una verdad insoportable, una verdad que ahora comenzaba a desenmascararse. Corrió. Desesperado, ciego de pánico. Por pasillos oscuros y claustrofóbicos, esquivando cadáveres destrozados y mutaciones grotescas que acechaban en las sombras. Se arrastró por conductos de ventilación estrechos y sucios, su cuerpo juvenil, pero ahora inusualmente resistente, impulsado por un miedo primario y una nueva y extraña energía que le permitía moverse con una velocidad inhumana. El aire era denso, cargado de polvo, escombros y el inconfundible hedor a carne quemada y descomposición. Se arrastró por túneles subterráneos, emergiendo finalmente a la superficie en la densa y fría vegetación de las montañas Arklay. Estaba solo, herido, cubierto de lodo, sangre seca y sudor, pero libre.
O al menos, lo que él creía que era libertad, una libertad agridulce y solitaria. La explosión final del laboratorio, un trueno ensordecedor que sacudió la Tierra, resonó en la distancia, marcando el fin de una era de experimentos y el inicio de otra. Lucius se desplomó al pie de un árbol centenario, exhausto, su cuerpo temblaba incontrolablemente, su mente, abrumada por la sobrecarga sensorial y emocional, se sentía extrañamente vacía, como si el trauma y la liberación hubieran provocado un cortocircuito cerebral. Fue en ese momento preciso, con el cerebro aún procesando la avalancha de información y el shock existencial, que su mente, como un mecanismo de defensa primordial e innato, decidió borrar los recuerdos más dolorosos y traumáticos. No era una amnesia total, una tabla rasa completa, sino una supresión selectiva y profunda, un velo protector que lo mantenía a salvo de la locura inminente. Los detalles se volvieron borrosos, las caras de los científicos indistinguibles, los gritos silenciados, dejando solo una nebulosa sensación de terror primario y abandono. Su cuerpo, sin embargo, lo recordaba todo. La fuerza, la velocidad, la resistencia, pero su mente se negaba obstinadamente a procesar la magnitud completa de lo vivido. La siguiente imagen que se formó en su mente, más clara y reconfortante, era la de un hombre. Un exmilitar de los marines, curtido por la vida y la guerra, con cicatrices visibles en su cuerpo y, aún más profundas, en su alma. Un hombre que había perdido a su propia familia en un trágico accidente años atrás, y que vivía ahora una existencia solitaria en una cabaña aislada. Se llamaba Thomas Holloway. Él lo encontró, demacrado y al borde de la inanición, en los límites del bosque, cerca de su propiedad. Thomas no lo entregó a las autoridades, no hizo preguntas incómodas sobre su origen, sobre las extrañas marcas en su piel o la mirada salvaje y desconfiada en sus ojos infantiles. Solo vio a un niño asustado, un reflejo de su propia pérdida, una oportunidad inesperada de redención y de sanar sus propias heridas. ¿Estás solo, chico?, había preguntado Thomas, su voz áspera por los años de servicio, pero con un matiz inconfundible de bondad y compasión. Lucius, incapaz de articular palabra, solo asintió con la cabeza, sus ojos fijos en el hombre. Ven conmigo. Te daré un plato de comida caliente y un techo donde dormir. Ese hombre, un alma solitaria que vivía al margen de la sociedad, le dio un nombre nuevo, un nombre que ahora sentía como suyo: Lucius Holloway. Lo adoptó, le enseñó a sobrevivir en la naturaleza más salvaje, a cazar con astucia, a luchar con la eficiencia de un soldado, y, lo más importante, a ocultar su diferencia del mundo, esa fuerza y resistencia anómalas. Algunas cosas es mejor que se queden en secreto, hijo, le había dicho Thomas, notando la fuerza inusual del niño y su extraña e inexplicable resistencia a las enfermedades y lesiones. Le dio un hogar, un propósito más allá de la supervivencia. Le enseñó a disparar con una precisión mortífera, una habilidad que ahora, irónicamente y con una dolorosa paradoja, Lucius utilizaba contra las creaciones de su propio pasado, contra los horrores que lo habían forjado. La vida con Thomas fue un contraste brutal con el infierno de Umbrella. En la pequeña cabaña, en medio de la inmensidad de un bosque en algún lugar remoto de los Estados Unidos, Lucius aprendió a ser un niño de nuevo, a pesar de las pesadillas y el vacío de los recuerdos. Thomas era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más fuerte. Le enseñó a cortar leña, a encender un fuego, a diferenciar las huellas de los animales. Le inculcó disciplina, respeto por la naturaleza y, sobre todo, la importancia de la autodefensa. Nunca sabes cuándo la vida te va a golpear, hijo. Tienes que estar listo, repetía Thomas con su voz grave, mientras le mostraba cómo sostener un arma, cómo apuntar, cómo sentir el retroceso. A los 15 años, Thomas decidió que el entrenamiento en la cabaña ya no era suficiente. Vendió algunas de sus pocas pertenencias y se mudaron temporalmente a un campo de entrenamiento abandonado para exmilitares, escondido entre las llanuras de Texas, un lugar donde el sol castigaba la piel y el aire era tan seco como el desierto. Allí, bajo la tutela incansable de Thomas, Lucius fue moldeado. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, con carreras extenuantes que ponían a prueba sus límites físicos, seguidas de sesiones interminables en el campo de tiro. El chico, con su extraña resistencia y una puntería innata, superaba rápidamente las expectativas. Thomas le enseñó tácticas de combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en entornos hostiles, y el arte de la infiltración y la extracción. No eres solo fuerte, Lucius. Eres rápido, adaptable. Un depredador. Tienes que aprender a controlar eso, a usarlo a tu favor sin que te consuma, le aconsejaba Thomas, con una mirada que denotaba una comprensión profunda de las sombras que acechaban en el alma del chico.
Lucius era un arma, y Thomas se encargaba de que fuera una precisa, controlada y letal. Los años de trauma y experimento, paradójicamente, lo habían dotado de un potencial que Thomas, un marine experimentado, supo identificar y pulir. Pasaron años así, entre entrenamientos rigurosos y una vida sencilla pero plena de propósito. Thomas no era un padre convencional, pero era todo lo que Lucius necesitaba. Hasta que un día, la implacable mano del tiempo se cobró su tributo. Thomas, a sus 60 y tantos años, un hombre fuerte pero ya anciano, sufrió un infarto fulminante mientras trabajaba en el jardín de su cabaña. Lucius lo encontró al caer la tarde, el cuerpo inerte entre las herramientas de jardinería, una sonrisa serena en su rostro. No hubo dolor, no hubo agonía, solo el silencio de la muerte natural. La tristeza de Lucius fue profunda, un pozo sin fondo que amenazaba con devorarlo. Había perdido a su hermano, a su familia biológica, y ahora, al único hombre que lo había aceptado y cuidado. Thomas había sido su ancla en un mundo de caos, el faro que lo guiaba. Te prometo que usaré lo que me enseñaste para algo bueno, viejo, susurró Lucius en el funeral íntimo, solo él y el enterrador en la ladera de la montaña. La soledad se cernió sobre él, pesada y fría. Con su protector ausente, Lucius se encontró en una encrucijada. El entrenamiento militar que Thomas le había inculcado lo preparaba para la guerra, para el ejército. Era la opción lógica. Pero algo lo detuvo. Quizás era la aversión a la estructura militar, el deseo de una libertad que apenas había probado, o tal vez una intuición, un susurro de los recuerdos ocultos, que le decían que su camino no estaba en un campo de batalla extranjero. La policía de Raccoon City, a pesar de su fama de ser una ciudad con problemas, ofrecía una alternativa. Necesitan gente que sepa disparar, pensó con ironía. Decidió unirse a la RPD, no como una carrera definitiva, sino como un punto de partida. Una forma de probarse, de entender el mundo civil, de ver si podía usar sus habilidades para mantener el orden, antes de comprometerse con algo más grande. Era una escala, un primer nivel. Él quería ver cómo era ser policía, y luego, quizás, subir de nivel, ingresar a las fuerzas especiales o, eventualmente, al ejército. Y así fue. Se unió a la RPD, ascendió rápidamente por sus habilidades, y se encontró en el equipo bravo de Stars. La vida policial, sin embargo, pronto le pareció monótona. Recordó vívidamente una tarde, al inicio de su carrera en Raccoon City, cuando le había dicho a Rebecca, con el tedio reflejado en su voz: esto de ser policía es un aburrimiento, Rebecca. ¿Creías que iba a ser como en las películas? Puras llamadas de gatos en árboles y viejas que pierden su monedero. Era un indicio, un eco de su deseo de algo más, de una adrenalina que la rutina no le ofrecía. Había pensado en dejarlo, en alistarse en el ejército, en buscar esa otra cosa que sentía que le faltaba. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se quedó en la RPD a pesar de su aburrimiento y de sus planes iniciales? Mientras miraba a Rebecca, en la penumbra de la caverna, sus ojos carmesíes fijos en ella, la respuesta se reveló con una claridad dolorosa. Era ella. Rebecca Chambers. Esa extraña sensación de pertenencia que había sentido a su lado desde el tren, esa conexión inexplicable que se había forjado en el fuego de la supervivencia. No era una simple compañera, no era solo una amiga. Era su ancla en la realidad, la persona por la que, sin siquiera darse cuenta, había retrasado todos sus planes. Quería protegerla, quería estar cerca de ella, una extraña necesidad que se arraigaba en su ser y que ahora, con el resurgimiento de sus recuerdos, adquiría un nuevo y profundo significado. Su presencia lo había mantenido en Raccoon City, lo había anclado a un mundo normal por más tiempo de lo que jamás hubiera imaginado. El zumbido en su cabeza se intensificó, un dolor punzante y agudo que lo trajo de regreso, brutalmente, a la caverna. Los recuerdos se disiparon, reemplazados por la inmediata y opresiva realidad. La figura imponente de la reina sanguijuela, el cuerpo derrotado de Marcus a sus pies, y Rebecca a su lado, con la mirada llena de preocupación. Lucius, ¿estás bien?, preguntó Rebecca, su voz teñida de urgencia, dando un paso cauteloso. ¿Qué te está pasando? Tus ojos están sangrando. Pero el esfuerzo mental de desenterrar su pasado, de procesar la avalancha de información que su mente había bloqueado durante años, comenzó a cobrarle un precio terrible. Su cerebro, no acostumbrado a tal sobrecarga, empezó a rebelarse. Una punzada insoportable atravesó su cráneo, y un líquido tibio y viscoso brotó de sus ojos, oscuro como la tinta, y de sus oídos. La sangre, densa y carmesí, se mezcló con el sudor en su rostro, pintando una máscara grotesca.
Sus piernas flaquearon, su cuerpo, antes un templo de poder, ahora temblaba incontrolablemente, amenazando con ceder. Lucius. Dios mío, ¿qué te pasa? Gritó Rebecca, el pánico reflejado en sus ojos al ver la sangre. Se acercó rápidamente, ignorando el peligro circundante, su instinto médico prevaleciendo. No te muevas, déjame ayudarte. Respira, Lucius, respira, intentó acercar su mano, pero él se encogió. La reina sanguijuela, la conciencia de Marcus fusionada con la masa biológica, percibió la vulnerabilidad de Lucius. La debilidad. Una oportunidad dorada. No era el control total que había anhelado, pero un esclavo, una marioneta de poder inmenso, era una alternativa aceptable. Una masa de sanguijuelas controladoras, más grandes y activas, de un negro brillante y con pequeños ojos rojos, se desprendió de su cuerpo, con la intención de deslizarse hacia Lucius, de penetrar en su cerebro a través de los orificios sangrantes y tomar control de su mente. Serás mío, sujeto 7. Mi perfección. Mi marioneta. Resonó una voz gutural y distorsionada por la furia en la mente de Lucius, superponiéndose al zumbido del dolor y el creciente frenesí. Rebecca lo vio. Vio la intención de la criatura, la forma en que las sanguijuelas se dirigían hacia Lucius. Sin dudar, con una determinación feroz que nacía de su amor y lealtad, se lanzó frente a Lucius, interponiéndose entre él y la masa de sanguijuelas invasoras. ¡No! Gritó, extendiendo los brazos, un escudo humano, sacrificándose por él. Aléjate de él, maldita bestia. La reina sanguijuela se detuvo por un instante, su masa pulsante. Rebecca. Una molestia insignificante. Un obstáculo lamentablemente predecible, pero prescindible. Un rápido y brutal movimiento de uno de sus tentáculos, afilado como una cuchilla orgánica, atravesó el aire con un silbido mortífero. Rebecca apenas tuvo tiempo de jadear. Un dolor insoportable la atravesó mientras el apéndice orgánico se hundía en su abdomen, justo debajo de las costillas. Sangre caliente brotó, empapando su uniforme de estar. Sus ojos se abrieron en un shock helado, la vida escurriéndose de ellos con cada segundo. Su cuerpo se desplomó sin fuerza, golpeando el suelo con un sonido sordo, sus ojos fijos en Lucius, su mano extendiéndose hacia él en un último gesto desesperado antes de que la oscuridad la reclamara lentamente. El tiempo se detuvo. El dolor físico de Lucius desapareció, reemplazado por un vacío inmenso, un grito silencioso que desgarró su alma, resonando en lo más profundo de su ser. Rebecca. Su ancla. Su razón. Yacía inmóvil, con el rostro pálido y los ojos vidriosos, un charco de sangre expandiéndose bajo ella. Muerta. Por él. La imagen de su hermano, atrapado bajo los escombros y consumido por las sanguijuelas, se fusionó con la visión de Rebecca en el suelo. Había fallado de nuevo. La rabia, una furia gélida y absoluta que nunca antes había experimentado en tal magnitud, se apoderó de él, transformando cada fibra de su ser, impulsada por el virus T y progenitor que ahora se desataba sin restricciones. Los ojos carmesíes de Lucius no solo brillaban, ardían con una luz infernal. Un calor insoportable se extendió por su cuerpo. Sus músculos se hincharon hasta desgarrar su uniforme, su piel se agrietó y se oscureció, sus extremidades se alargaron y sus dientes se afilaron en colmillos. Algo primordial, antiguo y voraz, una manifestación pura del virus T y progenitor en su estado más salvaje, se filtró del centro de su ser, cubriendo su piel con una capa viscosa y pulsante. En esa forma monstruosa, la reina sanguijuela, la propia creación de Marcus, no era más que alimento. Un mero aperitivo. Un rugido primario, más bestial que humano, brotó de su garganta deformada. Lucius, o lo que quedaba de él, se abalanzó sobre la masa uniforme y palpitante de la reina sanguijuela. Un silencio sepulcral, cargado de horror, invadió la caverna, solo roto por el sonido macabro de carne siendo desgarrada y devorada. La reina sanguijuela, que era la encarnación de Marcus, quedó totalmente en shock, una sensación que nunca había creído posible experimentar. Su invencibilidad, su perfección, se desmoronaba ante esa aberración aún mayor. Lucius, transformado en una pesadilla carmesí, empezó a devorar a la reina sanguijuela con una rapidez infernal, sus colmillos rasgando la biomasa, succionando su esencia vital. La escena era el culmen del terror, un festín de la naturaleza en su forma más brutal y despiadada. Tras haber consumido cada rincón de la reina sanguijuela, dejando solo un rastro viscoso en el suelo, la forma monstruosa de Lucius se volvió hacia Rebecca. El frenesí de la alimentación disminuyó, y un atisbo de la conciencia de Lucius luchó por emerger a través de la furia. Se arrastró, su enorme cuerpo grotesco y deforme, hacia el cuerpo de la enfermera.
Se detuvo a su lado, la sangre de Marcus aún goteando de sus fauces. Rebecca, milagrosamente, aún con un hilo de vida aferrándose tenazmente a su ser, levantó una mano temblorosa, la sangre manchando sus labios en una macabra sonrisa. Su voz era un susurro apenas audible, que se quebraba con cada palabra, pero cargado de una fuerza inquebrantable, una lucidez final. Sus ojos, ya empañados por la muerte y el velo del dolor, no mostraban miedo, solo amor puro e incondicional. Lucius, no te preocupes por esto, por mí, murmuró, una lágrima solitaria asomando en su ojo. No me importa cómo te veas ahora. Eres tú. Siempre fuiste tú, mi Lucius. Una débil sonrisa apareció en sus labios, una luz moribunda en la oscuridad. Pensaba que podríamos vivir juntos, lejos de todo esto, tener una vida normal, una vida de verdad. Solo tú y yo. Su mano apenas se movió, intentando alcanzar su rostro. Y Rebecca recordó en ese momento. La noche en la comisaría, el frío de la sala de descanso. Lucius, con su habitual ceño fruncido, negándose a admitir que su broma con el fantasma del sótano lo había sobresaltado. Rebecca rió, un sonido cristalino. No puedo creer que te creyeras lo del fantasma en el sótano, Lucius. Tu cara era un poema. Lucius, con su habitual estoicismo, solo bufó. No es mi culpa que seas tan buena actriz. Y además, la oscuridad es traicionera. ¿Quién sabe qué experimentos raros tienen aquí abajo? Rebecca le dio un ligero golpe en el brazo. No seas aguafiestas. Fue divertido. Luego otro recuerdo. Donde el aroma a palomitas y la risa baja de Lucius en la última fila del cine, una noche libre en la que se atrevieron a ver una película de acción barata. Lucius, con los brazos cruzados, se reía a carcajadas de los clichés. Mira eso. El héroe siempre se queda sin balas en el momento más inoportuno. Es de risa. Rebecca, a su lado, se acurrucó ligeramente, disfrutando de su rara espontaneidad. SHHH, Lucius. No arruines la película. Pero tienes razón, es bastante malo. ¿Qué haces viendo esto, si eres tan superior? Él solo sonrió, una sonrisa genuina y rara. Contigo, hasta una película mala es soportable, Chambers. También recordó la quietud de las patrullas nocturnas, la radio crepitando con informes insignificantes, y sus conversaciones existenciales bajo la luz de la luna. La radio de la patrulla crepitaba, una voz monótona reportando un robo de poca monta. Rebecca miró a Lucius, que conducía con la vista fija en la carretera oscura. ¿Sabes? A veces me pregunto qué harías si no fueras policía. ¿Serías un mercenario? ¿Un cazador de osos? Lucius se encogió de hombros, su perfil iluminado por la luz de la luna. Quizás. O quizás un ermitaño en una cabaña. Pero aquí es donde estoy ahora. Y al menos tengo una compañera que no me deja dormir en las patrullas. Rebecca se rió. No te atrevas a dormir. Necesito que me cuides la espalda, Olloway. Las palabras de Rebecca, cada sílaba, cada recuerdo, perforaron la bestialidad de Lucius, rompiendo la barrera de la mutación. Una lágrima, densa y oscura como la sangre que manchaba su rostro deformado, se deslizó lentamente por uno de sus ojos monstruosos, abrasando su piel. La voz que brotó de él fue gutural, distorsionada por la garganta mutada, un gruñido profundo que apenas logró formar las palabras, un lamento desgarrador que resonaba con la desesperación de un alma perdida. Rebecca, yo te amo, no me dejes, por favor. La admisión, tan largamente reprimida y protegida por su propia oscuridad, se abrió paso a través de la transformación, una confesión arrancada por el dolor más profundo y la inminencia de la pérdida. Rebecca, con su último aliento, con un esfuerzo supremo que drenó las últimas gotas de su energía vital, se estiró y lo besó. Sus labios, fríos y manchados de sangre y bilis viral, se unieron a los de la criatura, sin importarle la saliva, el hedor a muerte o la grotesca apariencia de lo que una vez fue el hombre que amaba. En ese instante fugaz y terrible, los recuerdos inundaron la mente de Rebecca, vívidos y hermosos, como un río de luz antes de la oscuridad final. La primera vez que se vieron, la camaradería en Stars, la tensión en el tren, las risas de Lucius en momentos raros, su mano firme en la suya ofreciendo consuelo silencioso, el alivio al verlo sobrevivir cada peligro, la promesa tácita de un futuro que nunca sería, pero que había anhelado con toda su alma. Una lágrima solitaria, brillante como un diamante en la penumbra, se deslizó por su mejilla pálida, una despedida silenciosa y desgarradora que sentiría hasta lo más profundo de su ser, un adiós a lo que pudo ser, a la vida que habían soñado, a la posibilidad de una normalidad. Luego, su mano cayó, inerte. Los ojos de Rebecca se cerraron para siempre, la luz vital extinguiéndose en su interior.
Su último aliento se disipó en el aire frío de la caverna. La muerte. Y con ella, el último atisbo de control de Lucius se hizo añicos por completo. La forma monstruosa se enderezó con un chasquido de huesos, la furia y el dolor desatados por la pérdida de Rebecca se convirtieron en un arrebato incontrolable de ira pura, un frenesí sin dirección. Ya no era Lucius. Era la encarnación primordial del virus T y progenitor, un depredador sin alma, consumido por la rabia y un hambre insaciable. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora ciegos por el frenesí, se posaron en el cuerpo inerte de Rebecca. Un aperitivo. Una extensión más del virus. Lo que había sido su ancla, su amor, su humanidad, ahora era solo carne, una fuente de energía para su monstruosa transformación. Con un rugido gutural que hizo temblar la caverna hasta sus cimientos, la forma monstruosa de Lucius se abalanzó sobre el cuerpo inerte de Rebecca. Sus enormes garras, negras y afiladas, no buscaron un punto vital, sino que desgarraron brutalmente la carne, abriendo su torso con un sonido húmedo y nauseabundo. El uniforme se rasgó, revelando la carne pálida y el tejido muscular que se exponía al aire frío. Los colmillos mutados de Lucius se hundieron en el hombro de Rebecca, no para morder y arrancar, sino para succionar, para absorber. La sangre, cálida y metálica, inundó su boca, mezclándose con la bilis y el hedor de las sanguijuelas que aún cubrían sus fauces. El sonido de succión era horrible, una síncopa de la vida siendo arrebatada por la fuerza bruta del virus. Sus manos, más garras ahora, se hundieron en la cavidad abdominal, tirando, arrancando, la carne cediendo con un sonido chirriante y húmedo mientras los órganos eran expuestos y luego devorados sin masticar. No había delicadeza, solo una necesidad voraz, primigenia. La escena era de un horror indescriptible, la traición final y macabra a su amor. El chapoteo de la sangre, el crujido de los huesos siendo triturados por su mandíbula distorsionada, el sonido gutural de la deglución. Un festín salvaje y sin conciencia, un acto de canibalismo forzado por la furia viral que lo había consumido. A medida que devoraba, la energía se filtraba en él, el virus se realimentaba, y un proceso aún más extraño comenzó a ocurrir. Y mientras el último trozo de su ancla era consumido, algo comenzó a cambiar, lenta pero inexorablemente. La forma monstruosa de Lucius empezó a encogerse, a retorcerse, en un proceso doloroso y antinatural. La piel viscosa se contrajo, revelando piel más pálida y menos mutada, los músculos descomunales se redujeron a un tamaño más humano, los colmillos se retrajeron gradualmente. El brillo carmesí de sus ojos parpadeó, volviéndose lentamente a un tono más humano, aunque aún turbio y lleno de un dolor indescriptible. El cuerpo de Rebecca, su amor, su sacrificio final, había sido el precio de su regreso. Había consumido su humanidad en el acto más horrendo, y al hacerlo, irónicamente, había encontrado el camino de vuelta a la suya. La silueta de un Lucius más humano, pero irrevocablemente marcado por la oscuridad y la tragedia, de pie en un charco de sangre y vísceras, un eco silencioso y devastador de la imagen de Rebecca grabado a fuego en su mente recién recuperada.